Buenas noches, hoy voy a hacer una entrevista de el Índice del Desarrollo Humano. Mi nombre es Ana Lisbeth Martínez Domínguez y la entrevista se la voy a hacer al señor. ¿Cuál es su nombre? Pedro Ramírez Díaz. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que era la salud antes. ¿Usted qué nos puede decir qué hacían las personas que no tenían recursos cuando se enfermaban? Pues la gente antes se curaba con hierbas del campo, por ejemplo, si le dolía el estómago, le buscaban un té, si le dolía la cabeza igual, todo era normalmente con hierbas o frutas de los árboles, que con eso se curaba la gente antes. Antes las personas acudían a los hospitales. Era muy poco eran las personas que asistían a un médico, porque pues también no había los medios y había también muy pocos médicos. En el ámbito de cuando nacía un bebé, ¿cómo era? Pues normalmente era con las parteras en las casas, ya sea que la partera era la casa de la persona que iba a dar a luz, o la mujer que estaba embarazada iba a casa de la partera y pues ahí nacían los bebés de una manera rudimentaria. Ahora ya es con médico y todo, pero así era antes. Y si el bebé no podía nacer, ¿qué pasaba? ¿Morían las personas? Pues normalmente había un alto porcentaje de mortalidad, tanto de los bebés como de las señoras, ¿ya? A veces lograba vivir el bebé o viceversa, a veces nomás vivía la mujer y moría el bebé. No recibían ninguna atención médica entonces. No, pues no. Y en el ámbito de la educación, cuando estos niños iban creciendo, ¿cómo iban creciendo? ¿O cómo eran las familias antes? Pues antes las familias eran muy numerosas, eran de 10, 12 hijos, y entre más hijos tenía la familia, pues iban, era para trabajar en el campo o para ayudar a la mamá en la casa, las mujeres. En el caso de las mujeres estaba muy marcado que la mujer era para que se hiciera cargo de las cosas del hogar, como hacer comida, lavar ropa, costurar la ropa. Y pues el hombre estaba destinado a trabajar en tareas ya más rudas, ¿no? En el campo. Normalmente la gente era campesina, eran muy pocas algunas fábricas, pero normalmente la gente vivía del campo. Y entonces no estudiaban. Mayormente los muchachos iban a trabajar. No, era muy poco la persona que tenía ahora sí, pues sí, pues normalmente los hombres, pues era difícil que fueran a la escuela, ¿no? Siempre estaban preparándolos para ir a trabajar, más que nada en el campo. Luego la educación era fuerte. La educación no era que te hablaban y no hacías caso. Te hablaban y a la primera tenías que hacer caso. De igual manera, como estaban platicando los señores, no ibas ahí a meter tu cuchara, porque decían que la plática era entre gente adulta. Y pues así, ¿no? Y de igual manera, la alimentación era algo, pues, que hoy en día es muy diferente. Antes todo se cocinaba en leña mayormente. Eh, no había como el día de hoy, que hay microondas, que hay refrigeradores. Las carnes, para conservarlas de los animales, pues se tenía que salar la carne y ponerla a orear, y de esa manera es que se duraba una temporada, ¿va? Porque no había refrigeradores, no había, muy pocas casas tenían, o casi que ninguna, la electricidad, ¿no? O sea, la energía eléctrica. Pero pues de alguna otra manera, pues la gente vivía de la cacería, de igualmente. Iban a cazar animales del campo, ¿no? Para poder sobrevivir, porque pues era una pobreza, ¿no? Había mucha gente que tenía pues bajos recursos, y pues de esa manera es que sobrevivían, ¿no? Tenían que ir a la cacería, tenían que sobrevivir de la pesca, la agricultura,
y pues todo eso, ¿verdad? El empleo no era como el día de hoy, quien no estudia, quien no termina una carrera, ya sea como una licenciatura, ¿no? O una carrera técnica, o aprende un oficio. Antes pues no, antes el oficio era pues era más dedicarse al campo, a la ganadería y cosas similares, ¿no? El día de hoy alguien que no se prepara, que tenga un buen nivel académico, pues difícilmente encuentra un empleo. Y si lo hay, ahora hay la competencia, pues, porque si necesitan un ingeniero, un doctor o X profesionista, pues hay varias personas que van a competir y es donde ven la capacidad de cada quien para poder contratarlo en un empleo. Y ya pues las cosas han venido cambiando de tal manera que hoy en día desde que ya cumple un niño los 3 años ya lo están mandando al kinder, posteriormente a la primaria, secundaria, prepa, carrera y lo que quiera seguir estudiando, ¿verdad? Si es que hay las posibilidades. Anteriormente, como les decía, antes no había toda esa facilidad de ir así a la escuela. Las mujeres, pues, las niñas les enseñaban desde muy pequeñas a cocinar. Cuando uno era niño te mandaban a traer la leña para cocinar la comida. Y pues cosas así de esa índole. Los juegos eran, pues salían a jugar con los compañeritos ahí, a la cuartita, al retachito, al avión, al trompo, a las escondidas, al bote, a juegos así, pues que tenía uno que andar en movimiento. Creo que también eso ayudaba a que la gente no se enfermara, los niños no se enfermaran. Hoy en día ya la gente se dedica ya a estar con el celular, ya todo lo vemos en el celular. Si queremos alguna respuesta a algo, lo buscamos en el celular. Ya no es como antes, pues que todo lo buscábamos en los libros. Y pues de igual manera, si querías un dulce, pues normalmente era, por ejemplo, de donde yo vengo, se te antojaba algo, pues ibas al campo y te comías que una guayaba, un guamúchil, una caña, Una fruta. un zapote, las frutas naturales. Hoy en día el dulce ya son pues ya son de dulces refinados, ¿no? Ya anteriormente no, antes de todo era, creo que más natural. Sí es cierto, nos enfermábamos, pero no tanto como la gente de ahora, que ya por todo se enferma. Ya antes todo era más natural. La leche la tomaba uno Sin procesar. sin procesar, sin tantas cosas, ¿no? Hoy en día tiene que ser en bote y la gente si no se enroncha o le hace mal. Y antes no, antes uno la tomaba ahí en el campo, o se tiraba uno ahí en el surco y tomabas agua ahí en el campo y no te pasaba nada. Hoy en día ya toda el agua es en garrafón, ya el jitomate en latas, el frijol, pues ya frijol ya cocido y no, o sea, antes todo había que traerlo del campo y ya se cocinaba y se comía de una manera pues natural, yo creo, ¿no? Hoy ya se come con mucho químico y ya pues tantas enfermedades a través de la demanda que hay de hoy de la comida, ¿no? Porque pues por ejemplo antes se comía uno el pollo después de un año, desde que nació hasta el año, ¿no? Ya el pollo ya estaba bueno, como decía está bueno para el caldo. Hoy en día no, el pollo en 2 meses ya está ahí en el mercado, ya se está vendiendo. Y finalmente, ¿usted qué nos podría decir en conclusión respecto a todo lo que nos habló? ¿Cómo era la vida antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es la mejoría? Pues en conclusión, el día de hoy se vive con más comodidades. Como puede ver, aquí estamos sentados en un sillón. Anteriormente pues buscaba uno donde te podías acomodar, ¿no? Sí había asientos, pero eran rudimentarios, se cortaban. No, por ejemplo, hoy en día la madera la cortan con una sierra, con una motosierra. Antes se cortaba con hacha, con otros aparatos que le llamaba sardina.
y con herramientas rudimentarias, realmente. Eso en lo que respecta a las herramientas, ¿no? Y a la comodidad que hay el día de hoy. Miren, la vida del día de hoy pues se ha alargado, ¿no? Por la ciencia. Por ejemplo, alguien antes se enfermaba y había pocas posibilidades de vivir. El día de hoy te llevan al médico y hay medicinas, hay quirófanos, hay cirujanos para todo, para el cerebro, para el estómago, para todo hay. O sea, eso ha ayudado a que se alargue la vida y pues sea más placentera, pues ya tenemos carro, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro, ya no hay que caminar tanto, el agua está embotellada, ya se ha mejorado en conclusión. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por decirnos cómo era la vida antes y para poder saber cómo era el desarrollo, cómo se ha desarrollado todo, cómo era antes de que pues no tenían tantos recursos y ahora cómo la vida se ha ido facilitando para nosotros los jóvenes.